Bien, ahí sí empezó a grabar. Como decía entonces, en la clase pasada terminamos el ejercicio 24 que planteaba determinar el resultado por inflación por el método secuencial y el método directo. Recordamos que en el método secuencial nosotros sacábamos un resultado por inflación por diferencia patrimonial, donde sabíamos el impacto económico que tenía la inflación sobre nuestra estructura patrimonial. Pero sin saber las causas, o sea, sin saber qué cuentas me generaron ganancias y qué cuentas me generaron pérdida. Y para eso teníamos el método directo, para poder saber las causas, o saber qué cuentas generaban ganancia y pérdida. Teníamos un método directo donde íbamos analizando cuenta por cuenta, clasificándolas en cuentas de activo monetario y no monetario, y pasivo monetario y no monetario, y determinando los resultados que me generaban cada una de esas cuentas. Llámese un resultado por exposición a la inflación, que como sabíamos las generaban las partidas tanto activo como pasivo monetario. A ver si buscando este esquemita que había armado en la primera clase. O también podíamos tener resultados por tenencia, que eran generados por las partidas, ya sea activo o pasivo monetario, que tenían un valor de cotización, que tenían un valor de mercado, me iba a generar un resultado por tenencia. O aquellas partidas no monetarias que devengan intereses, me iban a generar un resultado financiero. ¿Sí? Eso implicaba el método directo. A su vez, en la clase anterior, nosotros empezamos a desarrollar el ejercicio número 25, donde determinamos el resultado por inflación por el método secuencial, agregando los pasos que correspondían, dado que teníamos movimientos de cuentas patrimoniales. Entonces teníamos que seguir, o sea, teníamos que anexar 2 pasos más a los pasos que antes habíamos definido para el método secuencial. Ese camino de los pasos lo tenemos acá en la solución, y habíamos determinado que el resultado por inflación para esta empresa, para el año número 2, para el ejercicio del año número 2, era igual a 1.324 pesos positivos. Es decir, por la estructura patrimonial que tiene la empresa, la inflación la favoreció y le generó una ganancia de 1.324 pesos. Ahora no sabemos cómo está compuesto ese resultado. Para poder determinar cómo está compuesto ese resultado, avanzamos con el método directo, donde primero analizamos el resultado financiero de los pasivos no monetarios. Puntualmente teníamos que analizar la deuda bancaria en este caso, donde empezamos analizando un saldo al inicio, teníamos una cancelación en el medio, una nueva deuda que generaba intereses y llegábamos a un saldo final. Y también resultado por tenencia. O sea, teníamos 2 de los primeros componentes del método directo. Si les parece, voy a continuar con lo que es el desarrollo del método directo, y una vez que termine, hago la aclaración que tenía preparado para el resultado financiero cuando tenemos un préstamo con sistema de amortización. O sea, acá en este caso tenemos préstamos, pero no tenemos pago de cuotas puntualmente. Tenemos un saldo que devenga intereses, que se cancela, que se toma una nueva deuda y se devengan intereses, pero no tenemos esa dinámica de un pago periódico de cuotas que tiene una porción de capital y una porción de interés, que tiene sus particularidades. Por eso, algún ejemplo para que lo veamos, pero si les parece, lo vemos una vez que terminemos todo el método directo. ¿Sí? Entonces, como habíamos dicho en la clase pasada, vimos que si analizamos los pasivos no monetarios, teníamos solamente resultado financiero, y ese resultado financiero iba a ser negativo de 1.797 pesos. Después, analizando los activos no monetarios, veíamos que los mismos nos generaban resultado por tenencia, tanto las inversiones como los bienes de cambio, y en ambos casos me daban ganancia, las inversiones en un monto de 60 pesos y los bienes de cambio en un monto de 1.320 pesos, que en total me generaron un resultado positivo por tenencia de 1.380 pesos. Siguiendo con el método directo, deberíamos pasar a analizar lo que son los activos no monetarios. Perdón, los activos monetarios, es decir, íbamos a determinar el REI, el resultado por exposición a la inflación de las partidas monetarias. Acá en esta primera parte del cuadro hace un análisis en conjunto de las partidas monetarias. ¿Por qué digo en conjunto? Porque si nosotros analizamos la estructura patrimonial de la empresa y intentamos detectar qué partidas monetarias tienen, vamos a ver que tiene tantas partidas de activo monetario como pasivo monetario. Y si nos concentramos en los activos monetarios, vamos a ver que tenemos 2 partidas de activo monetario: las disponibilidades y los créditos. ¿Sí? Y si vamos del lado del pasivo, vamos a ver que tenemos una partida activa de pasivo monetario, que son las deudas comerciales. ¿Sí? Lo que plantea el ejercicio acá primero es determinar el resultado de los activos monetarios, pero hace un análisis en conjunto de
caja y banco y de créditos por ventas. Yo lo que les propongo es que hagamos más vale un análisis por separado, que está un poquito más abajo, y después hagamos el análisis en conjunto para que se entienda mejor cómo hallar este resultado para cada uno de los casos. En función de eso, vamos a empezar viendo el resultado por exposición a la inflación de la cuenta caja, ¿sí? Como sabíamos, para determinar el resultado por exposición a la inflación, lo íbamos a hacer haciendo valor reexpresado menos valor histórico, ¿sí? Y como paso inicial teníamos que expresar el valor histórico desde su saldo inicial hasta su saldo final, también dejando constancia de su evolución. ¿Cómo hacíamos eso? A través de la conformación de esta columna, donde empezamos expresando el saldo inicial de nuestra cuenta de activo monetario, que en este caso estamos analizando caja y banco. Tenemos que ir al estado de situación patrimonial que nos da el enunciado y ver el saldo que tenía caja y banco al 31 de diciembre del año 1, ¿sí? Vemos que el saldo que tenía era de 180 pesos. Y a partir de ahí tenemos que ir viendo qué movimientos se pudieron haber generado durante el ejercicio que hayan implicado un incremento de la caja y qué movimientos se pudieron haber desarrollado en el ejercicio que hayan implicado una disminución de la caja, ¿sí? Empezamos analizando los incrementos como primera cuestión o primeras operaciones que vamos a repasar en cuanto a motivos de incremento de mi saldo de caja. Vamos a tener las cobranzas del ejercicio, ¿sí? ¿Cómo vamos a cuantificar las cobranzas? De esta siguiente forma. Nosotros sabíamos que durante el ejercicio se vendieron 30.000 pesos, ¿sí? Pero de todas esas ventas, yo no cobré todo, yo quedé con un saldo de cuentas por cobrar, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer primero que nada es saber de estas ventas de 30.000 pesos, cuánto yo efectivamente cobré en el ejercicio. Eso va a ser igual a 30.000 menos el saldo de cuentas por cobrar que tengo en el año 2. Si hago el cálculo matemático, va a ser 30.000 menos 11.400, que es el saldo de cuentas por cobrar del año 2, al final del año 2, y con eso puedo inferir de que yo durante el ejercicio cobré 18.600 pesos por las ventas de este ejercicio. Pero no fueron todas las cobranzas que tuve. También se entiende que cobré el saldo de cuentas por cobrar que tenía en el año 1. Entonces, a estos 18.600 pesos tengo que sumarle el saldo de cuentas por cobrar a cierre del año 1 para llegar a cuantificar el total de las cobranzas. Es así que totalizamos las cobranzas del año 1 por 20.400 pesos. Lo pueden pensar así, como también lo pueden pensar según la fórmula que les dejo acá, en este cuadrito, ¿sí? Donde empezamos cuantificando las ventas. Yo digo, bueno, entiendo que voy a cobrar estas ventas más las cuentas por cobrar que arrastro del año pasado. Y a su vez tengo que restar lo que no voy a cobrar de estas ventas de 30.000 pesos. ¿Dónde tengo implicado o dónde tengo significado ese monto? En el saldo de cuentas por cobrar a fines del año 2, ¿sí? Entonces, tengo que sumar ventas más cuentas por cobrar el año 1 menos el saldo de cuentas por cobrar el año 2 para llegar a cuantificar las cobranzas que tuve durante el año 2, tanto por las ventas que hice en el año 2 como por el saldo de cuentas por cobrar que venía arrastrando. Es así que, bueno, como primer movimiento que incrementa el saldo de mi caja, voy a tener cobranzas durante el año 2 por un monto de 20.400 pesos. Después también una vez que cargué esto, tengo que preguntarme qué otra operación o movimiento se realizó durante el ejercicio que haya implicado un incremento del saldo de mi caja. Sabemos que tenemos la toma de un préstamo que lo tomamos en el mes de marzo por 12.000 pesos, y eso claramente va a incrementar el saldo de mi cuenta caja. Pues cargamos ese incremento por los 12.000 pesos correspondientes. Y si seguimos analizando el enunciado, vamos a ver que no tenemos otra operación o movimiento que nos haya implicado un incremento de nuestra caja. Entonces tenemos que pasar a analizar las operaciones que hayamos realizado que hayan implicado una disminución del saldo de nuestra cuenta caja. Viendo el enunciado, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que pagamos compras, tuvimos dos pagos de compra, una de 6.000 pesos en el mes de marzo y otra de 1.200 pesos en el mes de junio. También en el enunciado vamos a encontrar de que pagamos honorarios en el mes de marzo por 360 pesos. También vamos a encontrar que pagamos dividendos por 840 pesos, también en el mes de marzo. Recuerden también que el enunciado planteaba una distribución de dividendos en acciones, que eso no implica una salida de plata, entonces no me implica ni un pago, ¿sí? Sigo analizando el enunciado y veo que voy a tener gastos fijos, que esos gastos fijos, también por lo que dice el enunciado, se pagan de contado. Entonces tengo que ir al estado de resultado del año 2 y ver qué monto tengo en gastos fijos a valor histórico
y voy a ver que tengo 9.600 pesos de gastos fijos a valor histórico en el estado de resultado. Y como último movimiento de salida de plata que voy a encontrar en el enunciado, voy a tener el pago de la deuda, ¿sí? Si nosotros recordamos lo que vimos cuando analizamos el resultado de los pasivos no monetarios o el resultado financiero, veíamos que en el mes de marzo habíamos hecho un pago de 10.870 pesos para cancelar justamente la deuda bancaria. Y estos serían un poco los pagos que pueden detectar en el enunciado. Y finalmente, una vez que tengo cuantificados los pagos y cuantificados los cobros, tengo que hacer saldo al inicio de caja, más los cobros o más los incrementos, menos los pagos, menos las disminuciones, para llegar al saldo al cierre. Y vemos que llegamos a un saldo al cierre de 3.702 pesos. ¿Qué puedo hacer para confirmar si esto está bien? Ir al enunciado y ver el saldo de la cuenta caja al 31 de diciembre del año 2 y ver si corresponde a este saldo. Si voy al estado de situación patrimonial al 31 de diciembre del año 2, veo que en disponibilidades tengo 3.702 pesos. Quiere decir que acá no me olvidé de nada y cargué tanto los incrementos como las disminuciones correctamente, ¿sí? Porque partiendo del saldo de inicio, más los incrementos, menos las disminuciones, llego al saldo al cierre, ¿sí? Por favor, si hay algo que no se entiende, algo que necesiten que explique de vuelta, como siempre me interrumpen y lo vemos sin problema. Entonces, con esto hasta acá podemos ver cómo expresamos los movimientos de los saldos de esta cuenta a valores históricos, ¿sí? Lo que tenemos que pasar ahora a hacer es reexpresar estos valores históricos por el coeficiente de ajuste que le corresponda, ¿sí? Contemplando el momento en el cual se originaron estos saldos y reexpresándolos al 31 de diciembre del año 2, ¿sí? Sabiendo que ya habíamos cuantificado algunos coeficientes de ajuste, sabíamos que teníamos el coeficiente de ajuste de diciembre a diciembre en 2,85, teníamos el coeficiente de ajuste de marzo a diciembre en 2,28 y el coeficiente de ajuste de junio a diciembre en 1,68. Entonces, acá empieza la parte donde les empiezo a preguntar cosas a ustedes. Tengo que expresar el saldo al inicio de la cuenta caja, que está en 1.800 pesos. Ese saldo está expresado a valores del 31 de diciembre del año 1. ¿Qué coeficiente de ajuste yo debería utilizar para reexpresar esa partida? ¿Alguien que se anime a decírmelo? 2,85. Perfecto. 2,85, que es el coeficiente de ajuste de diciembre del año 1 a diciembre del año 2. Reexpreso este saldo de caja a diciembre del año 2, ¿sí? Sigo analizando los movimientos y llego a cobranzas. ¿Qué pasa con cobranzas puntualmente? No sé concretamente en qué momento se fueron materializando estas cobranzas. Es decir, no sería correcto si yo reexpreso este saldo tomando como momento base ni diciembre del año 1, ni marzo del año 1, ni junio del año 1. Entonces, le pregunto a ustedes en función de la información que me da el enunciado, ¿qué coeficiente de ajuste debería utilizar para reexpresar las cobranzas? Que no tengo claro en qué momento se fueron realizando, sino que se fueron realizando durante todo el ejercicio. Es algo hablamos la clase pasada, por eso me animo a preguntarlo. ¿Tendría que ser un coeficiente promedio? Exacto, el coeficiente promedio. ¿Cómo armamos el coeficiente promedio? Con los índices que nos da el ejercicio, tomando el índice base como el índice promedio que me da el ejercicio de 16.900 y como el índice de destino el de diciembre del año 2, a donde tengo que reexpresar la partida. Entonces, confeccionamos el coeficiente de ajuste de promedio a diciembre del año 2 de la siguiente forma, siendo 28.500 sobre 16.900 igual a 1,69. Ese va a ser el coeficiente de ajuste promedio y el que voy a utilizar para reexpresar aquellas partidas en las que no tenga claro en qué momento se generó su saldo, como en el caso de cobranzas. Es por esto que reexpresamos las cobranzas multiplicando los 20.400 pesos que habíamos calculado previamente por 1,69, reexpresándolas a moneda constante de cierre del ejercicio. Esto me da 34.476 pesos. Después tengo la operación del préstamo, que este préstamo, como sabíamos, se monetizó, se materializó en marzo del año 2, entonces corresponde que utilice el coeficiente de ajuste de marzo del año 2 a diciembre del año 2, que como sabíamos estaba en 2,28. ¿Sí?
sigo analizando los movimientos, llego al pago de las compras, donde tengo este primer pago de compras de 6.000 pesos, que también se realizó en marzo, por ende, estos 6.000 pesos están expresados a moneda constante de marzo del año 2. Y yo tengo que reexpresarlo a moneda constante de diciembre del año 2. Es por eso que utilizo el coeficiente de ajuste de marzo a diciembre de 2,28. ¿Sí? Algo similar pasa con el segundo pago de las compras, nada más que este segundo pago de compras de 1.200 pesos, en vez de haberse realizado en marzo, se realizó en junio. Es decir, está expresado a moneda constante de junio del año 2. Entonces, para yo reexpresarlo a moneda constante de diciembre del año 2, tengo que utilizar el coeficiente de ajuste de junio a diciembre, que como habíamos visto previamente, el coeficiente de ajuste de junio del año 2 a diciembre del año 2 estaba cuantificado en 1,68. Entonces, utilizo ese coeficiente de ajuste para reexpresar el segundo pago de las compras, haciendo 1.200 por 1,68, me da un valor reexpresado de 2.016 pesos. ¿Sí? Y así con esta misma lógica sigo reexpresando cada uno de los movimientos que fui realizando. Tengo los honorarios que los realicé en marzo, entonces los tengo que reexpresar de acuerdo al coeficiente de ajuste marzo-diciembre de 2,28. Hago 360 por 2,28 igual a 821. Tengo el pago de los dividendos, que fueron 840 pesos que pagué en marzo, entonces lo reexpreso con el coeficiente de ajuste de marzo a diciembre de 2,28, multiplicando los 840 por 2,28 y llego a un valor reexpresado de 1.915 pesos. Después llevo a los gastos fijos. Los gastos fijos, si ustedes ven, el mismo enunciado me dice que me da el valor histórico y el valor reexpresado. Pero en el caso de que el enunciado no me dé el valor reexpresado, les pregunto a ustedes, ¿qué coeficiente de ajuste debería utilizar para ajustar los gastos fijos? Que justamente es un saldo que se fue generando durante todo el año, porque fui pagando durante todo el año esos gastos fijos. Y de hecho podemos hacer la prueba, mientras que algún valiente me contesta. ¿El anual, profe? Porque fue un gasto que se hizo todo el año, si bien sabemos que durante todo el año se hizo. No Estamos en el otro, que es el promedio, porque no sabemos cuándo especialmente se hizo. Exacto, el promedio es el promedio, o sea, porque no correspondería utilizar el anual, porque el anual corresponde utilizar cuando yo tengo un saldo expresado a moneda constante de inicio del año, por ejemplo acá caja, y lo tengo que reexpresar a moneda constante de cierre de año, o sea, tengo que pasar derecho de diciembre a diciembre. Ahí corresponde tomar el anual. En este caso, estos 9.600 pesos no sabemos bien cuándo se generó este saldo. Se fue generando durante todo el año, a medida que yo fui pagando los gastos fijos, fui acumulando este saldo. Pero parte de estos pagos lo hice en enero, parte de estos pagos lo hice en febrero, en marzo, o sea, todos los meses fui pagando mis gastos fijos y se fue acumulando este saldo. Entonces no sería correcto reexpresar con el coeficiente de ajuste de diciembre a diciembre porque estaría reexpresando partidas que se generaron, por ejemplo, en junio, con un coeficiente de ajuste de diciembre a diciembre. Entonces, yo pensaba porque como son gastos fijos que yo realicé durante todos los meses, yo tenía el conocimiento de que todos los meses los hice, pero entonces no tengo el dato preciso, digamos, claro, no lo que vos tenés que preguntarte, Silvia, es en qué momento se generó este saldo. ¿En qué momento sí, cuál fue el valor de origen o el momento de origen de este saldo? Cuando tenés un momento claro en el cual se originó el saldo, por ejemplo, acá el pago de las compras, estos 6.000 pesos sabemos que los pagamos en marzo. Entonces, estos 6.000 pesos están expresados en moneda constante de marzo. Por eso corresponde utilizar el coeficiente de ajuste en marzo a diciembre. Ahora, en los casos como las cobranzas o los gastos fijos, que estos montos se fueron generando acumulativamente en todo el año, no tenemos no tenemos un momento claro en que yo digo, bueno, estos 9.600 pesos lo pagué en este mes, no sé, en junio, entonces corresponde que lo refuerce de junio a diciembre. No, lo fui pagando durante todo el año. Entonces, como lo fuiste pagando durante todo el año, corresponde reajustarlo por un coeficiente promedio, ¿sí? Que, de hecho, si hacemos... Perfecto, Silvia. Muchas gracias. Por la respuesta y por la participación. De hecho, lo que les decía es que si nosotros hacemos la prueba de reajustar por el coeficiente promedio, vamos a ver que llegamos al mismo valor que me da el ejercicio en el estado de resultados reexpresado. O sea, si yo hago los 9.600 por el coeficiente promedio, llegamos a los 16.224 que ya me da el ejercicio.
Les digo esto porque puede que el ejercicio no les dé el dato y ustedes tienen que saber cómo reexpresarlo. En este caso, con una partida que no sabemos claramente en qué momento se generó este saldo, sino que se fue generando durante todo el año, corresponde reexpresarlo por el coeficiente promedio. Bueno. ¿Está claro esto? Bien, entiendo que sí. Perfecto, gracias Marcelo. Bueno, entonces reexpresamos los gastos fijos, en este caso el mismo enunciado nos da el dato. Siguiente movimiento que tenemos para analizar es el pago de la deuda de 10.879 pesos, que como sabemos se realizó en marzo. Entonces tenemos que reexpresarlo, o sea, está expresado en moneda constante de marzo del año 2. Si yo quiero reexpresarlo a moneda constante de diciembre del año 2, tengo que utilizar el coeficiente de ajuste de marzo a diciembre, que como sabíamos era igual a 2,28. Es decir, hago 10.878 por 2,28 y llego al valor reexpresado de 24.802 pesos. Y una vez que tengo, y presten atención acá, reexpresado todos los movimientos, ahí recién calculo el saldo al cierre. O sea, nosotros justamente reexpresamos el saldo al inicio y todos los movimientos para poder tener el saldo al cierre reexpresado. Digo esto porque lo he visto más de una vez que también reexpresan el saldo al cierre. Es decir, bueno, el saldo al cierre lo reexpreso por el coeficiente que se le ocurra en ese momento y con estos valores trabajan. Y eso está mal. Justamente hacemos todo este cuadro para poder tener este dato, el saldo al cierre a valor reexpresado. Porque el saldo al cierre a valor histórico ya lo tengo en el estado de situación patrimonial. A mí lo que me interesa es reexpresar este saldo. Pero como no lo puedo hacer linealmente porque está por varios movimientos que implica la utilización de varios coeficientes, tengo que hacer todo este trabajo de reexpresar el saldo al inicio más cada uno de los movimientos, y una vez que tengo el saldo al inicio y cada uno de los movimientos reexpresados, calculo el saldo al cierre haciendo saldo al inicio reexpresado más incrementos reexpresados menos disminuciones reexpresadas. Y llego a un saldo al cierre reexpresado de 2.891 pesos. Y es así que una vez que tengo el saldo al cierre a valores históricos y a valores reexpresados, puedo sacar el resultado por exposición a la inflación del saldo de la cuenta caja, haciendo valor reexpresado menos valor histórico, lo cual me da un saldo positivo de 811 pesos. Y aprovecho esto para también hacer una corrección a algo que dije en la clase pasada, que en verdad, o sea, yo en la clase pasada dije que las partidas de activo monetario en un contexto inflacionario siempre generan pérdida. Y acá justamente estamos analizando caja y vemos que no me genera una pérdida, al contrario, me genera una ganancia. Entonces, ¿matemáticamente se puede dar? Sí, se puede dar cuando cuando se da una serie de condiciones en la dinámica del negocio que a mí me permite tener los mínimos saldos de caja disponibles y poder programar mis pagos de una cierta forma que no me falte plata y no tener plata ociosa en un contexto inflacionario. En esos casos sí puedo tener resultado positivo, pero lo cierto es que la mayoría de los casos y lo que generalmente van a ver cuando analicen resultados por inflación en términos reales es que tener activos monetarios en un contexto inflacionario generalmente me genera pérdida, digamos. O sea, concretamente, tener dinero en efectivo en caja en un contexto inflacionario generalmente me genera pérdida. Hago esta fe de ratas porque en la clase anterior dije siempre. Y como vemos acá, no siempre, en la mayoría de los casos corresponde decir. ¿Sí? Como en este caso, que no me genera una pérdida, me genera una pequeña ganancia de 811 pesos. ¿Sí? Dicho esto, o analizado la primera cuenta de activo monetario que tenemos, pasamos a analizar la segunda cuenta de activos monetarios que tenemos, que va a ser créditos. Como sabemos, nosotros estamos vendiendo de forma financiada, pero ni una parte del enunciado me dice que yo estoy cobrando intereses. Entonces, yo tengo que considerar que el financiamiento que da a mis clientes no tiene intereses ni implícitos ni explícitos, por ende es una cuenta monetaria. ¿Sí? Pasa el tiempo y no evoluciona en su valor nominal. Entonces tenemos que analizarla como cualquier cuenta monetaria sacando el resultado por exposición a la inflación de los créditos. ¿Cómo lo hacemos? Metodológicamente igual que como analizamos caja. Partimos de un saldo al inicio, cargamos los movimientos que hayan implicado incremento del saldo de esta cuenta, los movimientos que hayan incluido disminuciones del saldo de esta cuenta y llegamos a un saldo al cierre a valor histórico. Y una vez que tengo eso, tengo que reexpresar tanto el saldo al inicio como los movimientos para llegar al saldo al cierre reexpresado. Partimos haciendo esto para resolver el ejercicio.
Como entonces sabíamos, empezamos analizando la columna de valor histórico, partiendo del saldo al inicio de la cuenta cuentas por cobrar, que según lo que me dice el enunciado, al 31 de diciembre del año 1 tenía un saldo de 1.800 pesos en cuentas por cobrar, ¿sí? Después ahí tengo que preguntarme qué movimientos u operaciones tuve que me hayan implicado incremento de las cuentas por cobrar. Claramente van a ser las ventas, es decir, yo todo lo que vendí, lo vendí financiado, entonces las ventas me van a implicar un incremento de este saldo de las cuentas por cobrar. Y ese va a ser el único movimiento que me va a implicar un incremento de las cuentas por cobrar. Y como contracara, los movimientos que me implican o que me vayan a implicar disminuciones en el saldo de cuentas por cobrar van a ser las cobranzas, que ya las cuantificamos cuando analizamos la caja, o sea, cuando analizamos el saldo de la caja, y vimos que las cobranzas del ejercicio estaban en 20.400 pesos. Y ese va a ser el único movimiento que va a cargar como causal de disminución de mi saldo de cuentas por cobrar. Justamente las cobranzas que voy teniendo por las ventas que realizo. Y es así que una vez que tengo el saldo al inicio y los movimientos que incrementan el saldo de mi cuentas por cobrar y que disminuyen el saldo de la cuenta, puedo calcular el saldo al cierre haciendo el saldo al inicio más incrementos menos disminuciones. Es decir, 1.800 pesos más 30.000 menos 20.400 pesos, llego a un saldo al cierre de 11.400 pesos. Podemos confirmar si ese saldo está bien yendo al estado de situación patrimonial de nuestro ejercicio y viendo el saldo de la cuentas por cobrar al 31 de diciembre del año 2. Al ver eso vemos que está en 11.400 pesos, por ende quiere decir que está bien el desarrollo de la cuenta que hicimos. No nos olvidamos de cargar ni un incremento ni una disminución. Y como sabíamos, una vez que terminé de analizar la evolución del saldo de la cuentas por cobrar a valores históricos, tengo que pasar a reexpresar tanto el saldo al inicio como los movimientos, ¿sí? Empezamos reexpresando el saldo al inicio, que como sabíamos está expresado a moneda constante del 31 de diciembre del año 1, y yo tengo que reexpresarlo a moneda constante del 31 de diciembre del año 2. Por ende, tengo que utilizar el coeficiente de ajuste anual, de diciembre a diciembre, y sabíamos que eso estaba en 2,87, ¿sí? Seguimos con las ventas, que las ventas, el mismo enunciado nos da el estado de situación, el estado de resultado a valor histórico y a valor reexpresado. Y en el mismo enunciado podemos ver que el valor reexpresado de las ventas es igual a 50.700 pesos. Pero aprovecho de pesado que soy y les pregunto, si el enunciado no me daría el valor reexpresado de las ventas, ¿qué coeficiente de ajuste yo debería utilizar para poder reexpresarlas? Las ventas, sabiendo que las ventas fue algo que se fue, yo vendí todo el año y durante todo el año se fueron conformando estos 30.000 pesos de ventas. A la hora de reexpresar, ¿qué coeficiente debería utilizar? El promedio. Promedio. Perfecto, el promedio. De hecho, hagamos la prueba a ver si llegamos al mismo resultado. Y vemos que llegamos al mismo resultado. O sea, si el enunciado no me hubiese dado el dato, yo lo puedo sacar igual tranquilamente haciendo los 30.000 pesos de ventas que tengo expresado durante todo el ejercicio por el coeficiente de ajuste promedio, llego al valor de las ventas represadas de 50.700 pesos, ¿sí? Muchas gracias por sus aportes. Y seguimos con las cobranzas que, al igual que las ventas, se fueron realizando durante todo el año y, por ende, para reexpresarlas, tengo que utilizar el coeficiente de ajuste promedio. Si de estas cobranzas, este saldo de 20.400 pesos se fue constituyendo por sucesivas cobranzas que tuve durante todo el año. Entonces, como no tengo un momento claro en el cual está expresada esta partida, la tengo que reexpresar por el coeficiente de ajuste promedio. ¿Cómo? Haciendo 20.400 por 1,69, que es el coeficiente de ajuste promedio, y llego a un valor reexpresado de las cobranzas de 34.476 pesos. Y como decíamos recién, una vez que tengo reexpresado el saldo al inicio de los movimientos, ahí calculo el saldo al cierre. Jamás tengo que reexpresar el saldo al cierre con un coeficiente, ¿sí? Recuerden que todo este cuadro lo hacemos justamente para poder tener el saldo al cierre a valores reexpresados. Eso lo hacemos haciendo saldo al inicio a valores reexpresados, que sabíamos que era de 5.130, más cobranzas a valores, más ventas a valores reexpresados, que sabíamos que era de 50.700 pesos, menos las cobranzas a valores reexpresados, que sabíamos que era igual a 34.476 pesos. Eso me da un saldo al cierre a valores reexpresados de 21.354 pesos. Saldo al cierre de la cuentas por cobrar. Y una vez que tengo el saldo al cierre tanto a valor histórico como a valor reexpresado, puedo sacar el resultado por exposición a la inflación de los créditos
haciendo valor histórico, 11.400, menos valor represado, 21.354, y vemos que esto nos genera una pérdida de 9.954 pesos, ¿sí? Es decir, que haber dado financiamiento sin cobrar intereses en un contexto inflacionario me genera una pérdida o un resultado por exposición a inflación negativo por 9.954 pesos. Profe, ¿le puedo hacer una consulta, por favor? Sí, por favor. Esperé que termine de explicar esto para preguntarle, Sí. ¿por qué arriba hace diferente? O sea, ¿por qué arriba resta los valores expresados menos el valor histórico? O sea, ¿no sería una ganancia eso? ¿Cómo? En el rey de caja, profe. En el de caja. Rey de caja hace valor expresado menos valor histórico, o sea, Vale, está teóricamente en los revelado. monetarios sería valor histórico menos valor expresado. Sí, tiene razón. Está mal la fórmula nomás acá. Sí, sería valor histórico menos valor expresado. Ahí está, perfecto. Sí. Muchas gracias por la aclaración. Sí, fue un error de tipeo y probablemente yo cuando lo expuse también porque me basé en esto para ir exponiendo la fórmula. ¿Sí? Rey de caja, resultado por exposición a la inflación de caja, siempre va a ser valor histórico menos valor reexpresado. Lo vemos en el saldo de la cuenta caja y lo vemos en el saldo de créditos. Muchas gracias por la aclaración porque si no queda el error grabado en el video y es mucho más grave. Bien. Entonces, una vez que está cuantificado, que cuantificamos el resultado por exposición a inflación de caja y de créditos, sabemos que son las únicas cuentas de activo monetario que tenemos y sumamos los dos resultados parciales para llegar al resultado por exposición a inflación de los activos monetarios. Y sabemos que esto iguala 9.143 pesos, ¿sí? Elegí explicar así porque me pareció más sencillo darles la apertura a las dos cuentas. Le explico igual brevemente, no es nada complejo, cómo lo plantea el ejercicio que analiza las dos cuentas en simultáneo. Es decir, hace en un solo cuadro el resultado por exposición a inflación de los activos monetarios globalmente. Metodológicamente es exactamente lo mismo. Parte de un saldo al inicio de los activos monetarios, lo cual surge de hacer disponibilidad en el año 1 más crédito en el año 1, esos son 1.980 pesos. Luego pasa a analizar los incrementos o las operaciones que me hayan implicado incrementos de los saldos de estas cuentas, y vamos a tener como operaciones que hayan implicado incrementos de caja y de cuentas por cobrar en simultáneo, ventas y préstamos. ¿Por qué digo en simultáneo? Porque sabemos que las ventas también son en parte financiadas, es decir, no todo lo que vendí cobre, pero como la estoy analizando en conjunto, los 30.000 pesos de venta me incrementaron, ya sea disponibilidades o cuentas por cobrar. En cualquiera de las dos cuentas implicaron un incremento. Por eso contemplo el incremento por los 30.000 pesos de venta como incrementos de cuentas de activo monetario, ¿sí? Ya sea por el impacto que han tenido en las ventas, como el impacto que han tenido en las cuentas por cobrar, ¿sí? Segunda operación que implicó un incremento va a ser el préstamo. Nosotros recibimos un préstamo de 12.000 pesos en el mes de marzo, entonces lo completamos como un incremento, en este caso impactó directamente en el saldo de nuestra cuenta caja, ¿sí? Deme un segundito que un segundo, hago una cosita y ya vengo, tengo un tema acá en mi casa, un segundito. Bien, disculpen el contratiempo. Como les decía entonces, analizamos los incrementos, donde como incrementos de cuenta caja y cuentas por cobrar vamos a tener tanto las ventas como el préstamo, y luego pasamos a analizar las disminuciones, ¿sí? Contemplando que estamos considerando todas las operaciones que tiendan a disminuir caja o cuentas por cobrar. En este caso van a ser todas operaciones que van a disminuir la cuenta caja, porque lo que disminuía en el saldo de cuentas por cobrar las cobranzas, ya lo contemplamos acá en las ventas, ¿sí? Entonces, cargamos solamente las disminuciones de caja, con los pagos de las compras, con el pago de los honorarios, el pago de los dividendos, el pago de los gastos fijos y el pago de la deuda bancaria, ¿sí? Y una vez que cargué tanto los incrementos como las disminuciones, voy a cuantificar el saldo al cierre, haciendo saldo al inicio, más incrementos, menos disminuciones, y llego al saldo al cierre de 15.122 pesos.
que como punto de control podemos contrastarlo con el saldo al cierre o el saldo de las disponibilidades y de los créditos al 31 de diciembre del año 2, ¿sí? Si nosotros vemos el enunciado del ejercicio, vamos a ver el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre del año 2 y vamos a ver que en disponibilidades tenemos 3.702 pesos y en cuentas por cobrar o en créditos tenemos 11.400 pesos. Eso me implica un saldo al cierre de las dos cuentas de 15.102 pesos. Quiere decir que cuantificamos bien nuestro saldo al cierre, es decir, no nos olvidamos de ni un incremento ni ninguna disminución. Y siguiendo con los pasos metodológicos que venimos realizando, tenemos que pasar a reexpresar tanto el saldo de inicio como cada uno de los movimientos por el coeficiente de ajuste que corresponda. No me detengo mucho acá porque son todos movimientos que ya analizamos cuando analizamos particularmente cada una de las cuentas. Reexpresamos el saldo del inicio, que sabemos que está expresado a diciembre, entonces utilizamos el coeficiente de ajuste anual de diciembre a diciembre, de 2,85. Luego pasamos a analizar los incrementos, empezamos por las ventas, que el mismo enunciado ya me daba el valor reexpresado. Si no me lo da, recordemos que lo podemos hacer por el coeficiente de ajuste promedio. Después tenemos el préstamo que se materializó en marzo, entonces tengo que utilizar el coeficiente de ajuste de marzo a diciembre de 2,28. Pasamos a las disminuciones y analizamos reexpresamos cada uno de los movimientos de acuerdo al momento que se fueron generando. El primer pago de las compras que se hizo en marzo, lo reexpreso con el coeficiente de ajuste de marzo a diciembre de 2,28. El segundo pago de las compras se hizo en junio, entonces lo reexpreso por el coeficiente de ajuste de 1,68, que es de junio del año 2 a diciembre del año 2. Los honorarios se pagaron en marzo, entonces lo tengo que reexpresar de marzo a diciembre, utilizando el coeficiente de ajuste de 2,28. Los dividendos lo mismo. Los gastos fijos podemos utilizar el coeficiente promedio, en este caso del mismo enunciado nos da el valor reexpresado de los gastos fijos, entonces tomamos ese mismo monto. Y finalmente la deuda bancaria, que sabemos que la pagamos en marzo, entonces utilizamos el coeficiente de ajuste de marzo a diciembre. Y una vez que tengo reexpresado tanto el saldo de inicio como el saldo, como los incrementos y disminuciones, puedo calcular el saldo al cierre de valor reexpresado de mis cuentas de activo monetario, ¿sí? Haciendo saldo al inicio, más incremento, menos disminuciones, llego a un saldo al cierre a valores reexpresados de 24.245 pesos, ¿sí? Y una vez que tengo el saldo al cierre a valores reexpresados y el saldo al cierre a valor histórico, puedo calcular el resultado por exposición a la inflación de los activos monetarios, que como bien me corregía hoy el compañero, se calcula siendo valor histórico menos valor reexpresado. Valor histórico, 15.102, valor reexpresado, 24.245 pesos, lo cual nos da un resultado por exposición a la inflación de menos 9.143 pesos. Vemos que coincide exactamente con el resultado por exposición a la inflación que calculamos hace un ratito haciendo por separado caja y créditos por venta. 9.143 pesos negativo, ¿sí? Acá también faltó poner el signo negativo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Está claro cómo calcular resultado por exposición a inflación de los activos monetarios? Bien, entiendo que no, ¿sí? Recuerden, insisto en esto porque es un error muy común, o lo veo mucho, de que reexpresan el saldo al cierre con algún coeficiente. Y eso es un error grave, porque justamente se arma todo este cuadro para poder hallar el saldo al cierre de valores reexpresados. ¿Cómo? Reexpresando el saldo del inicio y los movimientos que se han realizado durante el ejercicio, ¿sí? Bien, una vez que terminamos de cuantificar, yendo desde el inicio, los resultados financieros, los resultados por tenencia y los resultados por exposición a la inflación de los activos monetarios, solamente me queda por analizar el resultado por exposición a la inflación de los pasivos monetarios, ¿sí? Que lo tenemos a continuación, lo tenemos con este cuadro. Como habíamos dicho en un inicio, la única cuenta que tenemos de pasivo monetario van a ser las deudas comerciales. ¿Por qué? Porque no encuentro nada que me diga que mi proveedor me cobra intereses. Entonces, por ende, tengo que entender que no me cobra intereses, y si es una deuda que yo tengo sin intereses, va a ser un pasivo monetario. Va a pasar el tiempo y yo voy a seguir debiendo la misma plata, ¿sí? Conserva su valor nominal, dicho en otros términos. Entonces, dicho esto, tengo que analizar el resultado por exposición a la inflación de los pasivos monetarios sabiendo que su fórmula es
inversa a la de los activos monetarios. En este caso sí va a ser valor reexpresado menos valor histórico, ¿sí? ¿Cómo hacemos para obtener el valor, valor al cierre de valores históricos? Partiendo de la columna de valores históricos o sacando el dato del estado de situación patrimonial. Pero si yo saco el dato del estado de situación patrimonial, justamente no voy a tener la evolución de la cuenta, que es lo que estoy necesitando saber para poder hallar el valor al cierre a valores reexpresados, ¿sí? Entonces, empiezo analizando la columna de valores históricos partiendo del saldo al inicio, que si veo el enunciado del ejercicio voy a ver que el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre del año 1 me da un valor de las deudas comerciales, un saldo de las deudas comerciales de 6.000 pesos. Y luego tengo que ir analizando o contemplando las operaciones que hayan implicado un incremento de esta cuenta y una disminución de esta cuenta. Como operaciones que implican un incremento de las deudas comerciales, vamos a tener las compras, ¿sí? Sabemos que tenemos compras o que durante el ejercicio realizamos compras por 12.000 pesos. Entonces cargamos esto como un incremento por 12.000 pesos. Y con eso cuantificaríamos todos los incrementos, porque es lo único que tenemos, como el enunciado nos dice que tenemos 12.000 pesos de compra durante el ejercicio. Después de eso tenemos que pasar a analizar las operaciones que me hayan implicado una disminución de las deudas comerciales. ¿Qué operaciones me implican una disminución de las deudas comerciales? Los pagos que le hago al proveedor. Y como me dice el enunciado, yo realicé 2 pagos durante este ejercicio. Uno en marzo y otro en junio. Un pago en marzo de 6.000 pesos y un pago en junio de 1.200 pesos. Y no tengo más operaciones que me hayan implicado disminuciones. Y es así que una vez que cuantifiqué tanto el saldo del inicio como las operaciones que me hayan implicado un incremento del saldo de mi cuenta y las operaciones que me hayan implicado una disminución del saldo de mi cuenta, puedo cuantificar el saldo al cierre de valores históricos, que en este caso va a ser igual a 6.000 pesos, saldo al inicio, más 12.000 pesos, incremento, menos 6.000 pesos y menos 1.200 pesos, que son las disminuciones o los pagos de las compras. Así llego a un saldo al cierre de 10.800 pesos. ¿Cómo puedo verificar que esto esté bien? Yendo al saldo al cierre al 31 de diciembre del año 2 en mi estado de situación patrimonial y ver el saldo de la cuenta. Si voy al enunciado y veo el saldo de la cuenta de deudas comerciales al 31 de diciembre del año 2, voy a confirmar de que el mismo está en 10.800 pesos. ¿Sí? Quiere decir que no me olvidé ni una operación de incremento o de disminución de mi cuenta, ¿sí? Bien, ahora, una vez que cuantifiqué el saldo al cierre, contemplando todos los movimientos, estoy en condiciones de cuantificar el saldo al cierre a valores reexpresados. ¿Cómo va eso? Reexpresando tanto el saldo al inicio como cada uno de los movimientos, ¿sí? Tenemos la primera operación que reexpresar, que son el saldo al inicio de las deudas comerciales. Esto lo tengo expresado en mi balance, en mi estado de situación patrimonial, que está al 31 de diciembre del año 1. Y yo quiero reexpresarlo al 31 de diciembre del año 2. Entonces le pregunto a alguien que se anima a contestarme qué coeficiente de ajuste corresponde que utiliza dentro de estas opciones, ¿no? 2,85, que es de diciembre a diciembre, 2,28, 1,68, o que utilice el promedio. ¿Cuál les parece que tengo que ocupar? $2,85, profe. 2,85, perfecto. El coeficiente de ajuste de diciembre a diciembre. ¿Por qué? Porque tengo que reexpresar una partida que tiene su origen o que está expresada a valores constantes del 31 de diciembre del año 1 y tengo que reexpresarla linealmente al 31 de diciembre del año 2. Por eso utilizo el coeficiente de ajuste interanual, ¿sí? De diciembre a diciembre. Así que reexpreso el saldo del inicio haciendo 6.000 pesos por 2,85 y llego a un saldo del inicio reexpresado de 17.100 pesos, ¿sí? Después paso a analizar las compras, que en este caso el mismo enunciado me da el saldo de las compras reexpresados. Yo quiero seguir preguntando porque me parece que ya tienen claro esto, pero reitero igual el concepto. Las compras es otra de esos saldos que se van conformando de manera acumulativa. Es decir, yo durante todo el ejercicio voy a ir realizando compras y voy a ir conformando este saldo. Es decir, que a la hora de reexpresar las compras, yo debería reexpresarla a un saldo promedio, ¿sí? En este caso, el mismo ejercicio me da el valor reexpresado, entonces utilizo el valor reexpresado de 20.280 pesos que me da el ejercicio. Pero si no me daría este dato, correspondería que lo ajuste por el coeficiente de ajuste promedio, ¿sí?
Seguimos analizando cada uno de los movimientos. Tengo el primer pago que lo realicé en marzo, entonces corresponde que lo ajuste por el coeficiente de ajuste de marzo a diciembre de 2,28. Y el segundo pago realizado lo realicé en junio, entonces corresponde que lo ajuste por el coeficiente de ajuste de junio del año 2 a diciembre del año 2 de 1,68. ¿Sí? Y es así que una vez que tengo reexpresado tanto el saldo del inicio como los movimientos, voy a obtener el saldo del cierre reexpresado, haciendo el saldo del inicio de 17.100 pesos, más incrementos, que en este caso van a ser las compras, que tienen un valor reexpresado de 20.280 pesos, menos las disminuciones, que en este caso van a ser los pagos, que tienen valores reexpresados de menos 13.680 pesos y menos 2.016 pesos. Es así que llego a un saldo al cierre a valores reexpresados de 21.684 pesos. Y una vez que tengo cuantificado el valor al cierre en términos históricos y a valores reexpresados, puedo calcular el resultado por exposición a inflación de los pasivos monetarios haciendo valor reexpresado, 21.680, menos valor histórico, 10.800. Eso me da un resultado de los pasivos monetarios de positivo de 10.884 pesos. ¿Qué quiere decir esto? De que yo gané por el hecho de haber tenido deudas sin cláusula de ajuste ni devengamiento de intereses en un contexto inflacionario. Justamente estoy tomando crédito, estoy tomando plata prestada en forma de mercadería sin pagar ni un adicional por diferir su pago. Entonces, en ese caso la consideramos una cuenta de pasivo monetario que generalmente me implica un resultado positivo en un contexto inflacionario. ¿Sí? Gané por el hecho de haber tenido deudas sin intereses ni cláusula de ajuste en un contexto inflacionario. ¿Cómo cuantifico esa ganancia? En 10.884 pesos a partir del cálculo de resultado por exposición a la inflación de los pasivos monetarios. ¿Sí? Bueno, y finalmente, una vez que terminé de analizar cada uno de los saldos de cada uno de los resultados de mis cuentas de activo monetario y no monetario, puedo sacar el resultado global de inflación por el método directo, haciendo la sumatoria del resultado de los activos monetarios, el resultado por exposición a la inflación de los activos monetarios, que sabíamos que era de menos 9.143, más el resultado por exposición a la inflación de los pasivos monetarios, que sabíamos que era positivo, de 10.884 pesos, más el resultado positivo, acá dice más menos, porque dependiendo si es positivo va a ser más, y si es negativo, si es resultado negativo va a ser menos. En este caso el resultado por tenencia es positivo, por ende es más 1.380 pesos, que es lo que cuantificamos a la hora de calcular el resultado por tenencia. Y finalmente, más menos, en este caso menos, resultado financiero, que sabíamos que era un resultado negativo de 1.797 pesos. Es decir, hacemos menos 9.143, más 10.884, más 1.380, menos 1.797, y llegamos al resultado por inflación de 1.324 pesos. ¿Qué tenemos que hacer? Ni bien terminamos de calcular eso, compararlo con el resultado que hallamos por el método secuencial y ver si coincide. Vamos ahí y vemos que por el método secuencial llegamos a un resultado por inflación positivo de 1.324 pesos. Quiere decir que están bien todos los cálculos que hicimos, ¿sí? Pero ¿qué información adicional me da el método directo? Justamente cómo está conformado este resultado. Nosotros sabemos que para llegar a este resultado de 1.324 pesos tuvimos pérdidas y ganancias. Y lo podemos analizar de la siguiente manera. Sabíamos que los activos monetarios generalmente me generan pérdida en contexto inflacionario, pero vemos que están compensadas por la ganancia que me generaron los pasivos monetarios, que también generalmente en un contexto inflacionario generan ganancia. Entonces la administración financiera acá fue muy buena, pues justamente pudo compensar la pérdida de los activos monetarios con las ganancias de los pasivos monetarios, ¿sí? E inclusive compensar y superar, ¿sí? A su vez también tenemos la suerte de tener resultados por tenencia positivos, suerte o expertise, como dependiendo de las causas, porque el valor de los bienes específicos que tenemos, en este caso son acciones y creo que bienes de cambio, ¿sí? Evolucionaron por encima del valor general de los precios. Eso a mí me implicó una ganancia por resultado por tenencia de 1.380 pesos. Y finalmente, esa ganancia se ve disminuida por el resultado financiero negativo que tuve, es decir, por los pasivos que tomé, que claramente tuvieron tasas de interés que estuvieron por arriba de la inflación, por ende tengo un resultado financiero negativo, que de todos modos se ve compensado por el resultado positivo del resultado por tenencia y el resultado positivo de los
pasivos monetarios, ¿sí? O sea, así es como ustedes deberían analizar este resultado por inflación, sabiendo que tuvimos partidas que me generaron pérdida, en este caso los activos monetarios y el resultado por el resultado financiero, pero esas pérdidas fueron compensadas y superadas por las ganancias que tuvimos por el resultado por tenencia y el resultado de pasivos monetarios, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que, no sé, necesiten que lo explique de otra manera? Bien. Bien, entiendo que no, así que si les parece paso a lo que sería el ejemplo que hice de deuda bancaria, ¿sí? Como yo le comentaba hoy, o sea, con esto, con lo que vimos hasta acá, terminamos el ejercicio 25 y terminamos lo que la guía plantea como ejercicios de inflación. ¿Qué pasa con estos ejercicios de inflación? Puntualmente la deuda, en el análisis del resultado financiero de las deudas bancarias, no plantea un sistema de amortización, es decir, solamente plantea una deuda que se cancela en un momento y luego se contrae una nueva deuda, pero nunca tengo el pago de una cuota en el medio. Entonces, por eso me pareció interesante proponerles analizar qué hubiese pasado si yo tenía un crédito por un sistema de amortización que tenga cuotas en el medio, ¿sí? Puntualmente acá supuse, con los mismos supuestos de coeficiente de ajuste e inflación, pero supuse que yo al 1 de enero del año 2 tuve un crédito de 100.000 pesos a una tasa del 24% anual, pagaderos en 4 cuotas semestrales por el sistema de amortización alemán, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer, y también me detengo acá porque veo que muchas veces se toma esto, o sea, muchas veces le piden que analicen una deuda, no le piden que analicen el método secuencial o que analicen el método directo entero, sino que le dan datos de índices y datos de justamente una deuda en un momento determinado, una tasa determinada por un sistema de amortización determinado, y le piden a usted que solamente analicen el resultado financiero real de esa deuda, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Primero tenemos que armar la tabla de amortización o la tabla de evolución de la deuda, para justamente saber cómo van a ir evolucionando los saldos de mi deuda y qué cuotas yo voy a tener que ir pagando, ¿sí? Así como primer paso, armo el saldo de evolución de deuda, partiendo del saldo de inicio de 100.000 pesos, contemplando una amortización de capital constante de 25.000 pesos por semestre, en este caso, porque estamos en el sistema de amortización alemán, y contemplando los intereses sobre saldo, que van a estar dados por el saldo de deuda por la tasa de interés, en este caso proporcional al semestre. Y entre las amortizaciones de interés, calculamos la cuota, y finalmente el saldo al cierre, haciendo el saldo al inicio menos la amortización de capital, ¿sí? Así hagamos la evolución de toda mi deuda para utilizar esto como hoja de trabajo a la hora de calcular justamente el resultado de la deuda, ¿sí? ¿Cómo calculamos el resultado de la deuda? Analizando primeramente la evolución de la deuda a valores históricos, ¿sí? ¿Cómo hago esto? Primero, tengo que justamente cuantificar el saldo al inicio. ¿Qué va a implicar el saldo al inicio? ¿Y cuál va a ser el criterio para evaluar este saldo inicial? La deuda real exigible al inicio del ejercicio. O sea, en este caso, puntualmente, yo supuse que el 1 de enero tomamos la deuda, entonces tengo un saldo exigible a ese 1 de enero de 100.000 pesos. Aprovecho acá para hacer una aclaración, porque también voy recordando cosas que vi en parciales o en otros ejercicios, donde por ahí esta operación no se daba el 1 de enero, se da no sé, el 1 de octubre del año 1, y también con cuotas semestrales. Entonces ustedes a la hora de expresar el saldo al inicio, tienen que expresar el saldo exigible de la deuda al inicio del ejercicio. En ese ejemplo hipotético que cité recién, sería el saldo de octubre más los 2 meses de devengamiento de intereses. Eso es lo que ustedes realmente le deben al banco al inicio del ejercicio. O sea, si lo quieren entender de otra forma, lo que tienen que expresar como saldo al inicio al analizar las deudas bancarias, tiene que ser lo que realmente le deben al banco al inicio del ejercicio. O sea, si ustedes ese día quieren ir y cancelar toda la deuda del banco, ¿cuánta plata tendrían que ponerle al banco? Si en este caso es el mismo monto del crédito, porque se da que el crédito se materializa el primer día del ejercicio. Pero si tendría 1 o 2 meses de devengamiento de intereses, tengo que contemplar esos intereses para justamente cuantificar el saldo al inicio, ¿sí? Y una vez que cuantifiqué el saldo al inicio, tengo que ir
cargando la evolución de la deuda para llegar el saldo al cierre, pero de manera tal de que yo tenga expresado los movimientos financieros. ¿Por qué? Porque a la hora de hallar el valor al cierre reexpresado, tengo que reexpresar, y presten atención acá, el saldo de inicio y solamente los movimientos financieros, solamente lo que haya entrado o haya salido de plata, ¿sí? Puntualmente, hago esta aclaración porque también suelo ver muchas veces errores acá de que cargan las amortizaciones de capital con la intención de justamente ir reflejando la evolución del saldo de la deuda. Y eso no es correcto. ¿Cómo ustedes tienen que ir cargando la evolución del saldo de la deuda cuando tienen cuotas? De la siguiente manera. Supónganse, ustedes llegan en este caso sería el mes 6, donde tienen que pagar la primera cuota. Esa primera cuota es de 37.000 pesos y contempla 12.000 pesos de intereses. Entonces lo que tengo que hacer yo para justamente poder expresar la amortización de capital es sumar los intereses y restar la cuota entera, ¿sí? De modo tal que entre la diferencia de estos dos montos me quede la resta del saldo de capital que estoy disminuyendo. O sea, yo pagué 37.000 pesos de cuota, que ese fue mi movimiento financiero real, y esa cuota contemplaba 12.000 pesos de intereses. Entonces, sumo los intereses y resto el total de la cuota para que de esa diferencia esté restando la amortización de capital, en este caso de 25.000 pesos, ¿sí? O sea, concretamente, yo llego a junio, tengo que pagar la primera cuota, sumo los intereses devengados del inicio hasta junio y luego resto el valor de la cuota que pagué, ¿sí? Sigo con el análisis de la deuda de valores históricos, donde llego a diciembre y tengo que pagar una segunda cuota. Esa segunda cuota es de 34.000 pesos y tiene intereses contemplados por 9.000 pesos. Entonces, metodológicamente tomo el mismo procedimiento. Sumo los intereses devengados, en este caso 9.000 pesos, y resto el movimiento financiero, resto el pago de la cuota. De modo tal que de la contrastación de estos dos movimientos esté restando el saldo, la cancelación de capital de 25.000 pesos, ¿sí? Y así llego al saldo al cierre, que si hacemos saldo al inicio más interés menos cuota 1 más interés 2 menos cuota 2, me da igual a 50.000 pesos. ¿Vemos si coincide con nuestra tabla de evolución de deuda? Sí, coincide perfectamente. Bien, ¿hasta acá se entiende? ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, profe. Perfecto. Por favor, si algo no se entiende, me interrumpan y lo vemos sin problema. Bien, entonces una vez que tenemos el saldo al cierre a valor histórico, tenemos que reexpresar. Y como sabemos, ¿qué reexpresamos? El saldo al inicio y los movimientos financieros. Jamás tengo que reexpresar intereses. Nunca tengo que reexpresar intereses. Sí, movimientos financieros. Por ahí algunos se suelen confundir porque este movimiento financiero tiene intereses adentro. Es decir, dentro de esta cuota de 37.000 pesos hay intereses adentro. Pero justamente lo que yo estoy reexpresando es la salida de plata. Los 37.000 pesos, independientemente de cómo estén conformados, ¿sí? Yo tengo que reexpresar, como decimos, saldo de inicio y movimiento financiero. Entonces lo reexpreso como movimiento financiero, ¿sí? Y para poder ir contemplando la evolución de capital, sumo los intereses para que la diferencia me quede solamente la amortización de capital. Pero bueno, volviendo al cálculo del saldo al cierre de la deuda a valores reexpresados, tengo que reexpresar el saldo al inicio, que como sabíamos estaba expresado al inicio del ejercicio, entonces tengo que utilizar el coeficiente de ajuste interanual de diciembre a diciembre. Tengo después el pago de la primera cuota que se hace en junio, entonces tengo que utilizar el coeficiente de inflación de junio a diciembre de 1,68. Y finalmente tengo el último pago de la cuota, que lo hago en diciembre del año 2, entonces ya está expresado en diciembre del año 2, no tengo que reexpresar nada, así que tengo que utilizar un coeficiente de ajuste igual a 1, ¿sí? Por ende va a tener un valor reexpresado de 34.000 pesos. Y una vez que tengo el saldo al inicio reexpresado y los movimientos financieros, calculo el saldo al cierre a valores reexpresados haciendo 285.000 pesos, que sería el saldo al inicio a valores reexpresados, menos 62.029 pesos, que sería la cuota 1 reexpresado, menos 34.000 pesos, que sería la cuota 2 reexpresado. Y así llego a un saldo al cierre reexpresado de la deuda de 188.971 pesos, ¿sí? Y una vez que tengo el saldo al cierre de la deuda, tanto a valores históricos como a valores reexpresados, calculo el resultado financiero de las deudas haciendo valor histórico, en este caso 50.000 pesos, menos valor reexpresado, en este caso 188.971. Por ende,
puedo inferir de que esta deuda me implicó una pérdida, un resultado financiero real negativo de 138.971 pesos. Este sería el resultado si yo tendría que analizar esta deuda en este escenario inflacionario. Pero bueno, al margen del resultado, lo que me interesaba es que ustedes tengan en algún lugar cómo ver cómo analizar o qué tratamiento dar a una deuda bajo un sistema de amortización. ¿Se entendió esto? ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran revisar? Hago otra aclaración por las dudas. Así como hoy, cuando estaba empezando a exponer este supuesto, dije que, bueno, en este caso se tomaba el préstamo el 1 de enero, pero podía haber otro caso que yo tomaba el préstamo en octubre, y en ese caso tenía que expresar el saldo al inicio, contemplando lo que yo efectivamente le debía al banco al inicio. El mismo criterio lo tengo que tomar cuando calculo el saldo al cierre. O sea, concretamente yo tengo que reflejar en el saldo del cierre la plata que yo le debo al banco, en este caso el 31 de diciembre del año 2. ¿Sí? ¿Cuánto yo debería llevar al banco para cancelar la deuda si yo la quiero cancelar íntegramente el 31 de diciembre del año 2? ¿Por qué digo esto? Porque eventualmente, si nosotros tendríamos, no sé, un pago de una cuota en octubre, o el último movimiento financiero que realizamos en octubre, eso no implicaría que a partir de ahí ya calculo mi saldo final. Debería sumar los intereses que se devengan entre octubre y diciembre para llegar al saldo final. O sea, ustedes como criterio tomen siempre que cuando analizo la deuda a valores históricos, el saldo al inicio tiene que representar lo que yo le debo al banco efectivamente al inicio del ejercicio. Y el saldo al cierre tiene que representar lo que yo efectivamente le debo al banco al cierre del ejercicio. Es decir, lo que yo le debería llevar al banco para cancelar íntegramente la deuda si lo quiero hacer al cierre del ejercicio. ¿Sí? Eso, como digo, como aclaraciones adicionales que se me van ocurriendo para darle otros posibles escenarios o otras posibles formas de resolución del ejercicio. Pero bueno, me interesa saber si se entendió esto, si hay alguna duda. Profesor, una consulta porque debo tener mal el concepto. En los resultados de esto es un pasivo no monetario. Exacto, un pasivo no monetario. Y entonces, para obtener el resultado financiero no es valor reexpresado menos valor histórico, sino yo debo tener mal anotado en mis apuntes. No, es Pregunto. valor histórico menos valor reexpresado. De hecho, es el que utilizamos también acá. Listo, correcto. Perdón, sí, tenés razón. Gracias. No, tenés razón. A ver, o capaz está mal acá. A ver. No sé, por eso pregunto, porque yo tengo anotado al revés, por eso le estoy preguntando. No, sí, es valor histórico menos valor, perdón, es valor reexpresado menos valor histórico, sí. Lo tengo mal yo acá. No sé por qué he hecho, porque de hecho hoy cuando preparé el ejemplo, cuando lo revisé, lo vi y lo cambié. O sea, se ve que hoy nomás estoy con los cables cruzados de Suele pasar. las fórmulas, sí. Entonces, sí, acá no tendría un resultado negativo, sino más bien tendría un resultado positivo, ¿sí? Ahí está, listo. Bien, Gracias. muchas gracias Silvia por la aclaración. Me pasó que, bueno, las cosas que me corrigieron hoy, no sé, cuando estuve preparando la clase las cambié yo, o sea, habré estado un poco mareado con otro tema nomás y me confundí ahí en las fórmulas. Pero bueno, gracias por las aclaraciones. Lo importante, al margen de la fórmula, a mí me interesaba que ustedes sepan cómo darle tratamiento a la evolución de una deuda bajo un sistema de amortización. En este caso, alemán. Si tienen bajo otro sistema de amortización, por ejemplo, en América, el francés sería exactamente lo mismo, nada más que recuerden siempre tienen que hacer la tabla de amortización para justamente poder cargar lo que es interés como interés y lo que es cuota como cuota. ¿Sí? Bien, entonces, dadas las aclaraciones, dadas las correcciones que hicimos, ¿puedo dar por entendido este tema, provisoriamente al menos? Sí, profe, para mí sí. Sí, profe. Perfecto, bueno, muchas gracias. Si les parece, entonces corto la grabación. Como le decía al inicio de la clase,